¿Cómo estás, Ernesto Fárez Santoscoy? Muy buenos días. Muy buenos días. No quisiéramos dar estas noticias en la mañana de lunes, no en la mañanita de lunes, pero bueno, la recaudación apunta a una crisis mayúscula, toda vez que en el caso específico del IVA hay una contracción de 19.5%, una caída anual según los últimos datos de 19.5%. Antes los extranjeros tenían en sus manos el 36% de la deuda gubernamental emitida por la soberanía nacional, por el gobierno mexicano, y hoy tienen solamente el 22.9%, según datos que hoy ya se dan a conocer en la prensa especializada. A pesar de que tenemos muy malos números económicos, se sabe que hay números económicos que vienen muy malos. ¿Por qué el gobierno no quiere aplicar políticas contracíclicas, a pesar de que el secretario de Hacienda llegó a señalar antes de la pandemia que en caso de que tuviéramos problemas, estaban ellos en la perspectiva de poder aplicar políticas contracíclicas, Ernesto? Es una tesis fundamental de la política económica que trae en la mente el presidente. Su tesis es: si hay finanzas públicas sanas, puedo hacer lo que quiera con el gasto. Y esa es la tesis fundamental. Y entonces, pues no quieren lograr al país, aparentemente, ¿no? Sí. O sea, no quiere contratarle créditos nuevos al país. De hecho, pues en esta pandemia hubo pues un desfile de bancos de desarrollo multilaterales que tenían paquetes de recursos listos para sus países socios, y bueno, ese recurso de muy largo plazo y muy barato, pues para poder hacerle frente a todas estas circunstancias, y el gobierno no tomó más allá de $1,000 millones, ¿no? Un solo banco, el CAF, que es Banco Latinoamericano, le ofrecía de entrada un paquete de $2,500 millones. El Fondo Monetario Internacional tiene una línea firmada, una línea flexible de crédito por $61,000 millones. O sea, recursos de financiamiento muy blandos, ¿no? Para poder hacer frente y suavizar la pandemia, los tenemos. Pero pues esa es la tesis fundamental. Y por un lado se ve que se aplica estrictamente esto, ¿no? Y vuelve a haber recortes en el gasto. Y oye, pero ya llegaron al hueso, ¿no? Pues le vuelven a recortar el gasto y entonces se pone en riesgo la operatividad del propio gobierno. Claro. Pero por otro lado, pues sigue habiendo las dádivas electorales, ¿no? Y pues ya echaron para atrás la reforma de pensiones que se había hecho en CFE. Para beneficio de los números de CFE. ¿Para beneficio de los números? Sí, o sea, para beneficio de la viabilidad financiera de la compañía. O sea, se pone en riesgo la viabilidad financiera de la compañía al echarse para atrás esa reducción, digamos, del pasivo laboral que se había logrado con mucho esfuerzo anteriormente, subiendo la edad de jubilación, pues la echan para atrás. Y eso de inmediato dispara el pasivo laboral en $160,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues esa es la tesis fundamental. Me llama la atención el realismo con el que el secretario de Hacienda pues describe cuál es el panorama, ¿no? Dice, bueno, pues la verdad es que hubo amortiguadores que pudieron suavizar el año pasado y este año la falta de recursos del gobierno, porque también la otra premisa es: no quiero echar una reforma fiscal que tendría que ser recaudatoria hasta las elecciones intermedias, hasta después de las elecciones intermedias, para no perder el control del Congreso, ¿no? Entonces, el realismo del secretario de Hacienda es crudo, ¿no? Y dice, pues los guardaditos o amortiguadores que teníamos, que eran el Fondo de Estabilización de Ingresos de la Federación y el Fondo de Estabilización para los Ingresos del Estado, pues esos ya prácticamente ya no los vamos a comer. El año pasado y este año ya no hay esos guardaditos. Y entonces el gobierno pues no tiene recursos.
¿no? Sí, Pero pero a ver, compromisos de gasto enormes, crecientes. ¿No? por ahí viene la utilidad que tuvo el Banco de México con motivo del diferencial cambiario, ¿no? Vamos a ver cómo cierra el tipo de cambio el año, pero al gobierno le conviene que el tipo de cambio cierre lo más alto posible, porque de esa manera, bajo esta tontería que son los excedentes del Banco de México, se hace de recursos. Es una verdadera tontería porque es inventar recursos en base a la devaluación, ¿no? Tienes unas reservas internacionales por más de 190,000 millones de dólares, y en la medida que hay devaluación, pues al valorar en pesos esas reservas, pues se genera una utilidad cambiaria, y esa utilidad cambiaria por ley, que es un absurdo que solo hay en México, por ley esa utilidad cambiaria se tiene que repartir o transferir al gobierno federal. Desde el punto de vista contable, eso es una utilidad no realizada, ¿no? Y mientras más alto sea el tipo de cambio al cierre, más alto va a ser el recurso. Yo nomás te digo que si el tipo de cambio cerrara a los máximos a donde llegó en el año, que son los 25 pesos por dólar, esos excedentes podrían superar el billón de pesos. Bueno. O sea, mucho más que todos los guardaditos que había heredado el gobierno de los gobiernos neoliberales anteriores. Bien. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros, como todos los lunes, miércoles, viernes. Muchas gracias por tu presencia, como siempre. Que estén muchas gracias.